Muy feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos que están sintonizando AIR Canal. Les invitamos a que se puedan suscribir y también a compartir este enlace, que es muy importante para que usted sea instrumento en las manos del Señor para llevar esperanza a los que no la tienen. En este momento queremos invitarle a que donde usted se encuentre pueda inclinar su rostro para tener una oración. Oremos. Eterno y buen Padre, agradecidos estamos por el don que nos das de la vida. Gracias por darnos este sábado hermoso donde podemos concentrarnos en tu creación y agradecerte por lo mucho que has hecho por nosotros. Ahora que tendremos nuestro culto joven, permite que la programación de hoy sea de mucho beneficio espiritual para todos los que la estamos viendo. Quédate a nuestro lado y acepta nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que vayas conmigo a tu Biblia en el libro de Juan, epístola de Juan, capítulo 2, verso 1, y dice la palabra del Señor así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero resaltar dos palabras importantes de este texto: una, pecados, y la otra, perdón. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Dios perdona todos los pecados o hay pecados que no perdonan? Quizás usted tenga ese interrogante en su mente y por eso le invito a que se quede hasta el final de nuestra programación para que pueda descubrir en la sección de mensaje cuál es ese pecado, o si existe o no, que Dios no puede perdonar. Así que quédese con nosotros para que disfrute del mensaje. En este momento tendremos la sección de alabanza. Si usted quiere cantarle al Creador por todas las bondades que ha hecho, llegó su momento. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, Seguro que le amas. seguro que le amo. Y porque tú le amas, Por eso le amo. porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Él, Señores, señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Amor, 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 la esencia de
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Cantaré, sí, cantaré, sí, cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Rebosa de amor, si tu
rebosa de amor. Es más fácil orar, obedecer y cantar, y si tu copa rebosa de amor, en Jesús encontré salvación, en Jesús encontré salvación. Cantaré las maravillas de Jesús mi Salvador, y si tu copa rebosa de amor. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 12 nos dice: y perdonaos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Acabo de leer una sección de El Padre Nuestro, en donde también se resaltan dos palabras: pecados y como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la medida en que perdonamos nosotros a quienes nos ofenden, asimismo el Señor lo hará con nosotros. Así que te invito en este momento a que puedas también poner a esa persona que tú consideras que es tu amigo, tu hermano, familiar, que necesita mucho de Dios, lo pongas en oración. En este momento tendremos a la hermana Alina Charles con la sección de oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad de disfrutar de tu día santo. Perdona nuestras faltas, permítenos convivir en armonía, administrar en humildad nuestros dones, fortalecidos para alcanzar la unidad en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que según sea tu voluntad, restaures a los enfermos de COVID. Bendice a la familia que conforman tu pueblo. Muchos pasan por problemas económicos o de salud. Señor, escucha sus oraciones, permite que disfruten sus momentos de alegría, alivia y dale fortaleza en sus dificultades. Señor, que todos tus hijos permanezcamos fieles a ti en una misma esperanza, que a pesar de las limitaciones que confrontamos hoy día, podamos alcanzar a otros y llevar el mensaje para una vida eterna. Amén. En Jesús, amén. Qué bonito es cuando podemos compartir el amor de Dios con otras personas. En el libro de Juan, capítulo 8, nos narra la historia de Jesús y la mujer adúltera, conocida también como María Magdalena. Ella había sido una mujer pecadora, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Y al final del texto, en el versículo 11 dice así: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer luego se convirtió en una gran testificadora del amor de Dios. Tuvo el privilegio de verlo resucitado, y dentro de todas las mujeres que siguió a Jesús tuvo un gran renombre, porque de ella dice: en cualquier lugar que se leyeran las Sagradas Escrituras se mencionaría su nombre. Así también Dios ama a los pecadores y nos da nuevos comienzos. En este momento vamos a tener a nuestra hermana Cindy Cano con la sección de testimonios. Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. Les envío un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en sus hogares. Es para mí un privilegio poder testificar por este medio. Quiero darles las gracias a Dios, sobre todo por esta linda oportunidad. Mi nombre es Cindy Cano y quiero contarles acerca de lo que ha sido Dios en mi vida. Soy adventista de nacimiento y vengo de un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional en el que mi mamá era adventista, es adventista en la actualidad, y siempre estuvo su deseo con que nosotros estuviéramos dentro de la iglesia. Mi papá no era adventista y aunque hasta la fecha no ha aceptado a Jesús en su corazón, espero que en un tiempo no muy lejano él pueda hacerlo. Y aunque él no era adventista en aquel entonces, él siempre apoyó el hecho de que mi mamá quisiera mantenernos dentro de la iglesia. Siempre nos llevaba a la iglesia cuando podía, siempre nos llamaba la atención cuando no queríamos ir a la iglesia, nos llevaba a las actividades, incluso cuando llegaban las horas del sábado,
Él, por elección personal, decía no voy a ver televisión. Si estaba de vacaciones en casa, un fin de semana, un sábado, él elegía guardar el sábado con nosotros. Así que para nosotros eso fue realmente un gran apoyo. Sin embargo, con el tiempo, a mis 18 años de edad, mis padres deciden divorciarse. Somos 4 hermanos, soy la tercera de ellos, y producto de esa separación, 2 de mis hermanos decidieron no permanecer en los caminos de Dios. Pero también sueño con que en algún tiempo no muy lejano ellos puedan regresar y volver a aceptar a Jesús en su corazón. Mi hermana y yo estamos aún en los caminos de Dios, y realmente vengo a testificarles acerca de eso. Yo era realmente una cristiana adventista, como la parábola de la dracma perdida. Yo estaba perdida dentro de casa, porque aunque tenía muchos cargos en la iglesia, aunque participaba de las actividades religiosas, incluso pertenecí al club de conquistadores, luego pertenecí al club de guía mayores, tuve cargos en la sociedad de jóvenes, en los departamentos infantiles y demás, aún así no era una cristiana genuina. Pasé por muchas dificultades en mi adolescencia, y sé que muchos de los jóvenes que quizás me están escuchando en este momento puedan sentirse identificados con mi testimonio. Pasé dificultades, me refiero a que me fui de casa, fui una chica muy rebelde, me escapé de mi casa también. Luego, en una de esas veces que me escapé, quiero contarles que viví un tiempo con mi papá, y como ya les mencioné, mi papá nunca hasta la fecha ha aceptado a Cristo en su corazón, y al vivir con él obviamente que pude vivir otras experiencias que no viví estando con mi mamá en casa. Mi papá me permitía ir a fiestas, mi papá me permitía otras cosas que obviamente mi mamá no me permitía. Y eso, aunque yo iba cada sábado a la iglesia, hacía otras cosas que no eran dignas de un cristiano. Así que así pasé casi toda mi juventud creyendo ser adventista, pero no lo era. Luego crecí, y un sábado conocí al que ahora es mi esposo. Lo conocí por medio de una amiga, quien era su hermana, y entablamos una linda amistad. Él conoció el evangelio, como ya les mencioné, por medio de mi amiga, y él con su hermana hicieron un grupo pequeño, una PC en la comunidad, en su comunidad. Ellos allí invitaron a amigos, vecinos, familiares, y la verdad es que se hizo una PC muy bonita. Al inicio yo no asistía, pero con el transcurso de los meses, mi amigo en ese entonces, él que es ahora mi esposo, me invitó a participar del grupo pequeño. Yo accedí obviamente, así que empecé a apoyar ese grupo pequeño. Y producto de una campaña que se hizo gracias al pastor Amílcar Herreras, no sé si algunos, sé que muchos lo conocen, esa campaña trajo como fruto 3 bautismos, y se fundó el grupo Llano del Medio de Las Lomas, los primeros adventistas de esa localidad. Mi iglesia siempre fue en Nueva Jerusalén, en David, pero empecé cada sábado a congregarme en ese grupo. Allá obviamente tuve otras experiencias espirituales. Mi fe, mi vida cristiana empezó a dar un giro de 360 grados. Creo que después de tantos años, creo que después de analizarlo un poco, me doy cuenta que estar tantos años en una iglesia donde había muchos líderes, donde había pasado toda mi infancia, me sentía como en un letargo espiritual. Necesitaba un cambio, necesitaba ir a un lugar donde se necesitara apoyo, y yo decidí cambiarme de iglesia y apoyar a ese grupo que inició gracias a una campaña evangelística. Así que empecé cada sábado a asistir a ese lugar.
empezamos a organizarnos como grupo, creamos el departamento o empezamos a organizarnos de tal forma que dijimos, este es el departamento de la mujer, este es el departamento de escuela sabática, aquellos van a dirigir servicio de canto, y creo que en aquel entonces empezamos con 8 miembros solamente. Teníamos el doble de visitas en ese momento y empezamos a reunirnos en una pequeña casita que estaba medio construir, y la hermana Mercedes Campaña nos ayudó a terminar de construir esa casa para poder alquilarla y poder congregarnos en ese lugar. Para ese entonces ya mi amigo ya se había convertido en mi novio y ya teníamos una relación sentimental. Ya había decidido también mudarme de la iglesia Nueva Jerusalén, como ya les mencioné, al grupo de las Lomas. Así que empezamos a trabajar en ese lugar. Poco tiempo después, un año después, nos tuvimos que mudar a otra casa porque los dueños de ese lugar original necesitaban ocupar su casa, así que nos tuvimos que mudar a un lugar más humilde, estamos más incómodos porque era más pequeño, y así fui alimentando, así fue mi vida espiritual creciendo. Ese lado que tenía dormido, en el que creía yo que era una cristiana genuina o que aparentaba ser una cristiana genuina, fue despertándose en ese lugar de las Lomas, donde no había presencia adventista. Y para la honra y gloria de Dios se presentó el proyecto de comprar un terreno en esa localidad para poder, pues, a miras a futuro, construir un templo. Y da la casualidad, pues, que logramos conseguir cerca de allí un terreno. Le pedimos ayuda a la asociación, obviamente, porque no teníamos los recursos en ese momento para comprar ese terreno, y nos los vendían a un buen precio, así que la asociación consintió en darnos un préstamo para poder comprar ese terreno. Y para la honra y gloria a Dios, después de tantos tropiezos, si hubieron obstáculos, si hubieron situaciones difíciles, pudimos comprar el terreno. Y luego de eso vino el grupo de Maranata, creo que un año después o un poco menos del año, vino Maranata y nos construyeron el tren. Imagínense, nosotros, a comparación de ese distrito de las Lomas, a comparación de otras iglesias que habían tardado cuántos años en poder tener un templo, nosotros pudimos conseguir un terreno y construir el templo en aproximadamente 2 o 3 años. En la actualidad somos 20 miembros bautizados y deseamos en un futuro no muy lejano convertirnos en una iglesia ya organizada. Tenemos alrededor de unas 15 visitas cada sábado, a veces un poco menos, a veces un poco más. La iglesia está trabajando en muchos proyectos para poder proyectarse como debe ser a la comunidad. En la actualidad ya no es mi novio, ahora es mi esposo. Estamos casados, tenemos 4 años de matrimonio y estamos trabajando para poder que la presencia del evangelio, la presencia adventista sea mucho más grande en esa comunidad. Hay mucho trabajo por hacer, y de no haber hecho el cambio de mudarme de iglesia, en una iglesia estaba cómoda, había aire acondicionado, las bancas estaban amuebladas, había muchas comodidades en el templo. Sin embargo, tomé la mejor decisión de cambiarme porque mi vida espiritual necesitaba un cambio. Necesitaba salir de la comodidad y poder trabajar en otro lugar donde se necesitara el trabajo, pues, que ahora estoy realizando, gracias a Dios. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos. En su comunidad sé que hay trabajo por hacer. En mi comunidad todavía hay trabajo por hacer. Y la invitación en esta mañana es que salgamos de esa comodidad de nuestras iglesias. Ahorita estamos un poco separados porque la pandemia mundial ha permitido, pues, o ha sido así. Sin embargo, el trabajo sigue latente. El trabajo hay que hacerlo, encerrados o no encerrados, el trabajo hay que hacerlo, porque hay personas afuera que necesitan conocer de Dios. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza? Sí, muchos, pero el principal medio que Dios utiliza es a usted y es a mí. ¿Qué marcaría la diferencia? Es el estar dispuestos
el estar dispuestos a salir de la comodidad, a hacer un cambio en nuestras vidas, para que Dios haga la obra no solamente en nosotros, sino también por medio de nosotros. Este es mi testimonio. Deseo que Dios les bendiga en esta mañana y que así como yo, muchas personas puedan crecer espiritualmente por medio del cambio. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la sección de amistad, en donde comprobaremos sus conocimientos bíblicos. Recuerden que es muy importante el estudio diario de la palabra del Señor, porque el mismo Señor Jesús dijo que en ella parece que encontraremos la vida eterna. Así que comenzamos. Para hoy hemos preparado un cierto y falso, así que usted me puede dejar en la sala de chat sus respuestas, si las considera ciertas o las considera falsas. Ahora comenzamos. Vamos, cierto y falso. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Verdadero o falso? Una V para el concepto verdadero o falso. Y es verdadero, y lo encontramos en Juan 11, 1 al 2. Continuamos con nuestra segunda pregunta de ¿es verdadero o falso? Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el tercer día. Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el tercer día. 5 segunditos para que nos dejen la respuesta. ¿Eso es una V o una F? Es falso. Génesis 1:19 dice que Dios creó estos astros en el 4º día y no en el tercero. ¿Verdadero o falso? ¿La esposa de Job se convirtió en una estatua de sal? ¿La esposa de Job se convirtió en una estatua de sal? ¿Esto es verdadero o falso? Si usted dijo que era falso, está en lo correcto, porque la que se convirtió en una estatua de sal fue la esposa de Lot. ¿Verdadero o falso? ¿El arca de Noé tenía 3 pisos? ¿Verdadero o falso? ¿El arca de Noé tenía 3 pisos? 5 segunditos para que nos deje la respuesta. Y si usted dijo que era verdadero, está en lo correcto, según Génesis 6:16. ¿Verdadero o falso? Pablo y Tito fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. Pablo y Tito fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. ¿Eso es verdadero o falso? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Si usted dijo que era falso, está en lo correcto según Hechos 16. Avancemos. ¿Verdadero o falso? ¿El nombre de Daniel fue cambiado a Belsasar en Babilonia? El nombre de Daniel fue cambiado a Belsasar en Babilonia. 5 segunditos para que usted me pueda dejar en la sala de chat una F o una V, dependiendo de lo que usted considera, y es verdadero. Sí le cambiaron el nombre a él y a sus 4 amigos. ¿Verdadero o falso? El rey más joven de Israel fue Josías, quien comenzó a reinar a los 8 años. El rey más joven de Israel fue Josías, quien comenzó a reinar a los 8 años. Me deja una F o una V, dependiendo de su respuesta. Y es verdadero según Segunda de Crónicas 34:1. Siguiente pregunta. ¿Dios llamó maná al alimento que proveyó diariamente a los israelitas en el desierto? ¿Esto es verdadero o falso? Dios llamó maná al alimento que proveyó diariamente a los israelitas en el desierto. ¿Le puso Dios ese nombre? ¿Es verdadero o es falso? Es falso. Éxodo 16:31 dice que los mismos israelitas nombraron al pan de esta manera. ¿Verdadero o falso? El profeta Elías acabó con 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Verdadero o falso? El profeta Elías acabó con 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. Déjeme su respuesta, y si usted dijo que era falso, está en lo correcto, según Primera de Reyes 18:22. Avancemos. ¿Verdadero o falso? ¿Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata? ¿Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata? Déjeme una V o una F en la respuesta. Si usted dijo que era verdadero, está en lo cierto. Mateo 26:15 así lo confirma. Vamos ya con esta era nuestra última pregunta de la tarde de hoy. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado. Recuerden, es importante que nosotros estudiemos diariamente la palabra del Señor
En esta sección de amistad también queremos lanzarle un reto. Recuerden que es importante que nosotros podamos interactuar con otras personas y qué más si es con hermanos de otros lugares o amigos que nos visitan o nos ven a través de las pantallas de AIR. Queremos que usted en esta semana, si tiene a bien, pueda enviarnos una foto con el lugar donde vive y su texto favorito. Y en la sección de amistad del próximo sábado estaremos presentando un video con todas las fotos de aquellos amigos que sábado tras sábado se sientan a ver el programa y sobre todo a adorar a nuestro buen Dios. Les invitamos a que nos puedan mandar sus fotos con su texto bíblico favorito y del lugar de donde viven en los números que están apareciendo en pantalla. Estamos recibiendo estas imágenes o estas fotos. Si usted quiere grabarnos un video no hay ningún problema. Las estaremos recibiendo hasta el día miércoles de la próxima semana. Así que, mis amigos y hermanos, esperamos conocerles. Recuerden que queremos tener un encuentro con usted para que el día que vayamos al cielo podamos darnos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. En medio de la pandemia, Dios ha tocado muchos corazones para que puedan compartir la misión con aquellos que no conocen de Jesús. Y este es el caso de un ministerio joven, de las hijas de la familia Ramírez. Nuestro secretario de la asociación es el padre de estas lindas niñas, que hoy vamos a conocer que tienen un ministerio enfocado en los niños. Y quiero compartir con ustedes a las niñas Nazaret y Elianis, que tienen un mensaje importante para cada uno de ustedes en la sección de misión. En la parte de abajo vamos a dejar la descripción de su canal, por si a usted le interesa y tiene niños, pueda también ver las lindas historias que ellas cuentan. ¡Hola! ¡Feliz sábado! Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Elianis Ramírez y ella es mi hermana Nazaret Ramírez. Estamos en el segmento de misiones. Queremos contarle nuestra historia, cómo surgió nuestro programa Quiero ser como Jesús. Hace un año, nosotras queríamos grabar un programa, como lo hacen muchos niños, pero nuestra mamá se le ocurrió una idea para grabar las lecciones, y ahí se nos ocurrió el nombre Quiero ser como Jesús. Y también no solamente repasamos las lecciones, también hacemos de salud, ¿sabías qué? Cómo cuidar nuestros dientes y el repaso de la lección y muchas cosas más. Pero lo más importante es que queremos enseñarle a otros niños sobre el amor de Dios, pero le queremos contar un secreto. No es fácil grabar porque a veces la cámara es a mar, nuestra perrita ladra, pasa camiones. Pero bueno, nosotras lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para que otros niños aprendan de Jesús. Y ustedes con su talento, ustedes también pueden hablarle el amor de Jesús a otras personas por medio de las redes sociales. Bueno, ¡chao! Si no te has suscrito a nuestro canal, puedes ir para repasar juntos con nosotras estas lindas historias. ¡Nos vemos! ¡Chao! En este momento tan especial que hemos llegado ya a la sección de mensajes, quiero compartir un texto bíblico contigo que encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A continuación tendremos una retransmisión de la predicación del pastor Joel Flores con el título El pecado que Dios no perdona. El mensaje era grande. Yo ya cometí 3 abortos y hasta ahora no sé si Dios me ha perdonado. Tengo pesadillas todas las noches, no puedo dormir, siento que mis manos están manchadas de sangre. ¿Será que Dios puede perdonar a una asesina como yo? ¿Habré ya cometido aquel pecado imperdonable? Era el mensaje de Elena, que me escribía de manera desesperada, diciendo si es que hay alguna solución para su problema de pecado. ¿Existe algún pecado que Dios no perdone? ¿Ya tuviste ese sentimiento allí en el corazón? Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Hoy vamos a tocar uno de los temas que ha causado mucha intriga y ha despertado mucha duda dentro del corazón de miles de personas. ¿Será que yo ya cometí un pecado en contra de Dios que Dios no me pueda perdonar?
Hoy recibí un mensaje de una persona que decía: pastor, he caído en el pecado una y otra vez. Me siento sucio, me siento embarrado, siento que ya fui demasiado lejos. No hay perdón para mí. Y hay personas que necesitan entender, ¿realmente hay algún pecado del cual Dios diga, este no tiene perdón? Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Tu palabra siempre despeja nuestras dudas, trae las respuestas que necesitamos, pero sobre todo llena nuestro corazón de esperanza. En este momento estoy hablando para alguien como Mario que está desesperado porque no sabe si tú le perdonaste, él se siente tan culpable. Para alguien como Elena que se siente una asesina porque ya cometió muchos abortos. Para alguien que no sabe qué hacer con su vida, ya hasta pensó quitarse la vida porque piensa que no hay perdón. El mundo lo condena, las personas, todos lo condenan, su conciencia la condena y no sabe qué hacer. Y queremos que tu palabra, por favor, pueda traer esperanza para aquel corazón afligido, para aquella persona angustiada, y que hoy podamos libertarnos de aquella culpa y recibir tu perdón, aquel perdón que realmente llena de paz nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Ya tuviste ese sentimiento alguna vez en la vida? ¿Dios perdona todo pecado? ¿Eso es verdad? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 31, es uno de los textos que a muchos llena de terror. Y claro, a mí también. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Tú sabes qué significa todo? Todo no excluye nada. Si hay dos palabras en nuestro vocabulario que definen totalidad, es la palabra todo y la palabra nada. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es todo? Pues todo es todo. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Es totalidad. Y Jesús dice todo pecado. Es decir, ese todo no excluye a nadie. Es todo. Solo que aquí Jesús aclara, y aquí hace como un paréntesis mientras él está diciendo que todo pecado será perdonado. Y allí él dice, pero, tú sabes que el pero es una conjunción adversativa, y dice allí, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y Jesús continúa explicando en el versículo 32, cualquiera que diga alguna cosa contra el Hijo será perdonado, pero aquel que hable o aquel que blasfeme contra el Espíritu no será perdonado. Este es un texto que ha llenado de angustia, por supuesto, el corazón de millares de personas, y yo sé que todos algún momento hemos tenido ese sentimiento de que si realmente hemos sido perdonados. Esa culpa lo cargamos en los hombros que va apagando nuestra sonrisa, va quitando el sueño, nos va llevando incluso a enfermedades. Tú sabes que la culpa te puede llevar a una enfermedad mental, en fin. Ahora, todo pecado será perdonado. ¿Qué significa todo? ¿Qué cosa es realmente todo? Entonces, déjame explicarte a través de experiencias, no mías, bíblicas, porque es la palabra de Dios al cual nosotros tenemos que obedecer y ella es la que nos va a explicar. Jesús dice todo. Analicemos la vida de uno de los peores hombres, de los más crueles, de aquellos que los libros no quieren ni siquiera relatarlo porque es uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 3 buenos reyes y 3 peores reyes, si es que se puede llamar así. Aquellos que llevaron al pueblo de Dios a la idolatría, a la apostasía, es decir, no solamente se perdían ellos, sino que llevaban al pueblo para rebelarse en contra de Dios. Pero el personaje que te voy a hablar hoy realmente es cruel. ¿Y por qué es cruel? Lo único bueno en su historia de vida es que su padre era Ezequías, un gran rey, y su madre era la hija de un profeta. ¿Cómo es que de un hogar tan bueno puede salir un hijo tan rebelde? Sí. Elecciones de la vida, decisiones. Él creció con el conocimiento de Dios, pero cuando tuvo poder se olvidó de Dios.
Y él cometió las mayores barbaridades en la vida, las mayores crueldades. No existió otro rey más perverso que este, a tal punto que a sus propios hijos los hizo pasar por fuego. Antiguamente había una costumbre donde los brazos de un ídolo de metal se colocaba fuego al pie y aquellos devotos lo hacían pasar a su hijo por fuego, por aquel fuego ardiendo, por aquellos brazos ardientes. Llegó hasta ese punto de colocar a su hijo en ofrenda, a sus hijos en ofrenda. Además de eso, quitó el arca sagrada que estaba en el lugar santísimo y colocó un ídolo, es decir, blasfemó contra Dios, se rebeló contra Dios, se burló de Dios, fue lejos de Dios, ignoró a Dios, dio la espalda a Dios. Él conocía de Dios, pero ahora él se fue tras su propio capricho. Entonces, uno al analizar su historia puede decir así: este no tiene perdón. No solamente él se estaba perdiendo, él levantaba estatuas por todo lado para llevar al pueblo de Dios a la idolatría. Es decir, una rebeldía abierta. Yo leo su historia y digo, este tiene que morir. O mejor, este no merece la salvación. Porque los seres humanos somos así para etiquetar. Él merece, él no merece. Los seres humanos miramos conductas externas. Pero gracias a Dios que no somos nosotros los que definimos quién se salva y quién se pierde. Porque Dios nunca dejó de amarlo, por más que le ignoró, le rechazó. Su gracia continuaba y su gracia continúa hasta el último momento, hasta el momento que tú cruces una línea que de aquí a poco te voy a explicar. Y Dios lo amaba. Y mira lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Habló Jehová a Manasés y al pueblo, pero ellos no escucharon. Por eso Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Cuando dice trajo, es permitió. Dios permitió que fuesen invadidos. Y los llevaron atado en cadenas y grillos al rey Manasés a Babilonia. Versículo 12. Pero cuando él estaba en angustias, oró a Jehová su Dios, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado fue atendido, y Dios escuchó su oración y lo restauró, y también a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Me estás entendiendo? Un hombre cruel, perverso, que conocía de Dios, pero que hizo tantas maldad, tantas cosas perversas en su vida, un día se arrepiente y Dios lo escucha. Humanamente él no tiene perdón. Humanamente él está perdido para siempre. Pero Dios no desiste. Dios te ama y nada de lo que tú hagas hará que su amor pueda disminuir por ti. Dios te ama, ¿lo entiendes? Estoy hablando para ti que te alejaste de Dios, eres rebelde, has seguido tu propio camino. Pero la gracia de Dios sigue abierta para ti. Entonces, pastor, ¿qué significa pecar contra el Espíritu? Porque aquí dice que él oró a Dios y Dios le escuchó. Y si Dios pudo perdonar a Manasés, también puede perdonarte a ti. Pastor, ¿y qué es pecado contra el Espíritu? Espera, te voy a dar otro ejemplo. Hechos capítulo 9, me habla la historia de un asesino. Comienza el capítulo 9 diciendo, Saulo respiraba amenazas. ¿Tú sabes qué significa respirar amenazas? Su corazón estaba lleno de odio contra los cristianos. Pidió cartas para destruir a todos los cristianos, para encarcelar o matar a todos los cristianos. Y un día, mientras él iba camino a Damasco, una luz se le apareció y estaba Jesús y le dice, pierdes tiempo persiguiéndome, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí Saulo hace la pregunta que todos debemos hacer, ¿qué quieres que haga? Ándate a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Mira, un asesino, alguien que manchó sus manos, manchó su vida, pensando que estaba haciendo lo correcto, pero él era un asesino, él era un criminal. Ahora, un criminal que persiguió a gente buena, a un criminal que arrastró a cristianos, ¿merece el perdón de Dios? Humanamente no. Yo puedo decir, no, él está perdido, perdido está, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque él no desiste, porque él sigue amando. Y cuando voy a 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, él ya está viejito, está ancianito, y le escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona. Saulo, ¿no te acuerdas que tú eras un perseguidor, un criminal y sueñas con el cielo? Dice, sí, porque yo me arrepentí. Es decir,
Cuando tú estás en tu carrera loca de la vida, haciendo cosas tan incorrectas, pero allí paras, te arrepientes y vuelves, Dios te transforma, Dios te cambia y tú puedes soñar con la eternidad. Entonces, si para Saulo hubo perdón y él sueña con la corona de vida, para ti también hay perdón. Tú que te sientes un asesino o eres un asesino, también hay perdón para ti. Una tercera historia. Un día dos ladrones fueron crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, ustedes saben la historia, le dijo: si eres el Hijo de Dios, desciende y sálvanos. El otro era el único que creyó en Jesús cuando todos se burlaban. El único. Incluso cuando los discípulos de Jesús le habían dejado y estaba solamente Juan y su madre. Y todos estaban burlando de Jesús. Aparece uno creyendo en Jesús. Y en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 42 y versículo 43 menciona 8 palabras que cambian el rumbo de su vida. Escúchame, 8 palabras. Dice así: le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo una persona que está condenada a morir por su delito puede encontrar salvación? Es decir, humanamente él debe estar perdido. Él no merece el cielo si toda la vida hizo las cosas incorrectas. Lo que pasa es que en el último minuto de su vida reconoció a Cristo como su Salvador y esperó su venida y le reconoce como Rey. Él se entregó verdaderamente y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo: tú eres el Rey y tú vas a volver, quiero que me salves. Y cuando le dice: acuérdate de mí, él está creyendo en que Jesús, que está muriendo allí, le puede perdonar. Y cuando Dios perdona, no importa más tu pasado, a tal punto de reclamar el reino, no importa el pasado que haya tenido. ¿Cómo es posible un ladrón que está muriendo por su delito ahora diga: yo quiero ir al reino de los cielos? Pero así son las cosas con Dios. Arrepentimiento sincero. Y Jesús le dice: de cierto te digo hoy. No es que ese día los llevó al paraíso. Si tú quieres saber mejor esto, lee Juan capítulo 20, cuando una mujer se le apareció y le dice: maestro. Jesús le dice: espera, no he subido todavía al Padre, no me toques. Es decir, Jesús no subió en ese momento al cielo. Entonces el ladrón tampoco subió. El ladrón está descansando en su tumba. Aquí lo que Jesús está diciendo es: de cierto te digo hoy te digo, tú estarás, tiempo futuro, estarás conmigo. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese. Ahora, qué impresionante, un ladrón que tiene la hoja manchada de su vida, es perdonado. ¿Y qué es pecado contra el Espíritu Santo? Y ahí aparece, para aquellos que cometen tanta inmoralidad, dice: para mí no hay perdón. Una mujer un día condenada por todo el pueblo fue arrojada a los pies de Jesús. Y allí en Juan capítulo 8, versículo 11, cuando todos están por apedrearla, Jesús escribe en el suelo. Probablemente escribe los pecados de todos los que están por apedrear, porque Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Tú estás listo para apedrear con una piedra por un pecado público, pero Jesús conoce los pecados secretos que son iguales o hasta peores que aquellos públicos. Y cuando todos se han ido, le hace una pregunta a esta mujer. Le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Juan capítulo 8, versículo 11. Y ella le dice: ninguno, Señor. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Entonces tú que has cometido inmoralidad, tú que has cometido pecado, tú que te estás luchando con un pecado y dices: yo ya fui demasiado lejos, si hay arrepentimiento, hay perdón. Entonces déjame explicarte, pastor, ¿qué significa pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo es una rebeldía abierta. Es decir, no hay perdón para aquel que no quiere ser perdonado. ¿Y por qué contra el Espíritu Santo? Porque quien te convence de pecado es el Espíritu Santo. Es decir, mientras tú te sientas un pecador, mientras reconozcas tu condición de pecador y necesites de un Salvador, habrá perdón para ti. ¿Cuándo no hay perdón? Cuando no tienes necesidad de perdón. Si tú me dices: pastor, ya habré cometido pecado contra el Espíritu Santo, yo soy tan pecador, soy tan miserable, todavía no has cometido pecado contra el Espíritu Santo porque tienes conciencia que eres pecador y quieres cambiar.
Y Dios conoce tu lucha y Dios te va a dar una nueva oportunidad. Y Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y Dios te dice, yo te voy a restaurar. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Es despreciar todas las oportunidades que Dios te da. Cerrar la puerta directa a Dios y decir, yo no quiero cambiar, yo voy a morir así, yo voy a vivir así. El corazón, la mente del ser humano se endurece a tal punto de que ya no quiere más oír la voz de Dios. Y comienza a justificar su pecado. Escúchame lo que te estoy diciendo. Justificar el pecado. ¿Qué significa justificar el pecado? Tú ya no sientes que es pecado. Tú empiezas a justificar. Y los seres humanos somos especialistas en justificar. Llegaste tarde, no reconoces que te levantaste tarde. Echas la culpa, el tránsito. Faltaste una reunión, no reconoces que fue por otro motivo. El ser humano gusta siempre justificarse. El problema está cuando nos queremos justificar delante de Dios. Y cuando a Dios mismo le decimos, ¿sabes qué? Déjame vivir mi propia vida, porque esto es lo que me gusta. Hay personas que están viviendo en pecado, pero ellos tienen la necesidad de abandonar ese pecado. Dios conoce tu lucha. Por favor, pon de tu parte, aférrate a Cristo. Él te hará vencedor. No desistas, levántate. Dios te puede limpiar, Dios te puede purificar, Dios te puede transformar. Dios puede construir tu vida destruida. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Pero no me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si aún tiene necesidad de Dios y necesidad de perdón. Te voy a contar dos historias. Primera historia. En el libro de Samuel, yo encuentro una historia realmente triste. Mira, vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. La historia de un hombre que tuvo tantas oportunidades en la vida. Primera de Samuel, capítulo 13. Saúl fue un rey elegido por Dios. Un día él se acostumbró con un pecado aparentemente chiquito. Y préstame atención a lo que te voy a decir. Los seres humanos hemos aprendido a catalogar el pecado. Pecado grande, pecado pequeño. Pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. Grande o chiquito, público o secreto. No te acostumbres. Porque cuando tú te acostumbras a ese pecado, pierdes la sensibilidad. Y ahí comienza a justificar. Él empezó a desobedecer a Dios. Mira el capítulo 13, versículo 11. El profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? En otras palabras, está diciendo, arrepiéntete. Lo que has hecho está mal. Él ofreció un sacrificio que solo el profeta debía ofrecer. ¿Y él qué cosa dice? Yo vi que el pueblo se me desertaba, tú no venías dentro del plazo. Versículo 12, ahora yo dije, descenderán contra mí los filisteos y yo me esforcé y ofrecí. En otras palabras, él no es consciente que ha pecado. Para él es tan liviano. En otras palabras, yo hice esto porque tú te demoraste. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú justificas tu pecado y en lugar de reconocer, culpas a la otra persona, tú estás dando un paso muy peligroso. Y él se acostumbró. Mira, en el capítulo 15, Dios le da una orden. Versículo 3, le dice, ve y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, porque la maldad de ellos había llegado a su fin y esto era un juicio de Dios. Mira el versículo 11, Dios habla con el profeta Samuel, le dice, me pesa haber puesto a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mi palabra, es decir, se acostumbró a desobedecerme. Tú puedes decir, pastor, es un pecado chiquito. No, el problema es que Dios conoce el corazón. Cuando tú ya no tienes necesidad de arrepentimiento. Y aquí Samuel le reprende a Saúl, el versículo 17 le dice, tú eras pequeño, Dios te ha hecho jefe, Jehová te dio una misión, ¿y por qué tú no lo has hecho? Versículo 19, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué has hecho lo malo? Y mira lo que dice el versículo 20, y Saúl respondió, yo sí obedecí la voz de Jehová. ¿Me estás entendiendo que es pecado contra el Espíritu Santo? Justificar tu pecado a tal punto de ya no sentir que lo que haces es pecado. Y si ya no sientes necesidad de Dios, no tienes necesidad de perdón. Y si no pides perdón, no tienes perdón. Y el único que te puede convencer de perdón es el Espíritu Santo, de tu condición. Por eso, pecar contra el Espíritu Santo es desobedecer tanto la voz de Dios
acostumbrarse con el pecado, justificar el pecado, hasta llegar al punto de que el pecado para ti ya no es pecado, es placer, y ya no lo quieres dejar, no lo quieres abandonar, y ya no tiene necesidad de Dios, porque el pecado lo que hace es alejarte tanto de Dios a tal punto de que pierda la necesidad de pedir perdón a Dios, de no querer cambiar. ¿Sabes qué cosa es lo triste? Él empieza a justificar. Versículo 22. Samuel le dice: ¿acaso Jehová se complace de holocaustos y víctimas? Obedecer es mejor que los sacrificios. Y el versículo 23 dice: como el pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos y la idolatría, la obstinación, él cometió el pecado de la rebeldía abierta. Y el versículo 30 parece que él reconoce y dice: yo he pecado, pero por favor quiero que me des honores. Él no estaba arrepentido. Él creía que lo que le estaba diciendo el profeta era injusto. Recuerda la historia de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Un día mandó traer los vasos sagrados del templo para emborracharse y dar gloria a sus dioses de plata y de madera. Mientras eso estaba sucediendo, burlándose de Dios, y él conocía perfectamente la historia de su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios se había presentado ante él, y aún así él en rebeldía abierta comete eso. Apareció en la pared una escritura extraña, y ahí aparece el profeta Daniel, y mira lo que le dice Daniel, en Daniel capítulo 5, versículo 18. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria. La grandeza le dio para todos los pueblos, naciones y lenguas. Pero tu corazón se ensoberbeció y tu espíritu se endureció. Versículo 22. Tú, siendo su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú conocías todo, pero tú decidiste rebelarte abiertamente con Dios, burlarte de Dios, y el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Proverbios 28:9 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nadie se perderá por cometer un pecado. La gente se perderá por rechazar la gracia de Dios. Nadie se pierde por tener una herida. Se perderá por rechazar la medicina, que es el perdón de Dios. Y Job capítulo 9, versículo 4 dice así: él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Querido, escúchame bien. Si tú tienes necesidad de Dios, si tú no estás contento, estás incómodo con la vida que llevas, si hay un pasado que te atormenta, pero hoy te acercas a la presencia de Dios y clamas que el Espíritu Santo te perdone, que Dios te perdone, Dios te va a perdonar, porque para Él no hay caso imposible. No importa cuán inmoral haya sido, cuán asesino haya sido, cuán malo y perverso haya sido. Pero por favor, no te acostumbres a vivir con el pecado. Porque lo que hace el pecado es que cada vez te aleja más de Dios. Y cuando te aleja más de Dios, tú vas perdiendo la sensibilidad por las cosas de Dios, hasta llegar a un punto donde tú ya no tienes necesidad de perdón. Y cuando no tienes necesidad de perdón, no hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no hay salvación. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. ¿Y sabes quiénes se quemarán en el lago de fuego? Pequeños pecadores que rechazaron la gracia de Dios y se acostumbraron a pecar. Se alejaron de Dios. Ya el pecado no les incomodaba. Se acostumbraron. Y Dios conoce que tú estás en una lucha. Dios conoce que tú caes, te levantas, pero quieres dejar. Continúa en la lucha y aférrate a Cristo, porque es Cristo quien te va a transformar. Pero por favor no desistas y pide que todos los días el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Nadie ha ido tan lejos de la gracia divina. Has caído en un pozo profundo. La gracia de Dios es mayor. No importa cuán embarrado estés en la vida, no importa tu pasado. Dios hoy puede restaurar tu vida.
Levanta la cabeza, tienes perdón, acepta por fe el perdón de Dios y dile: Señor, a partir de hoy escribe una nueva historia en mi vida torcida. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu pasado a Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a que Dios pueda transformar tu corazón y limpiar tu pecado? ¿Estás dispuesto? Muy bien, levanta la mano. Muy bien, yo quiero orar contigo. Vamos a orar. Querido Dios, aquí hay una persona que hoy está dispuesta a ser perdonada por ti. Que tu Santo Espíritu, por favor, continúe trabajando en nuestro corazón. Ayúdanos a ser victoriosos del pecado y nunca permitas que crucemos aquella línea de no retorno. Que Jesús, nuestro Salvador, nos limpie de todo pecado y nos haga herederos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Juan, capítulo 3, verso 16, nos da una esperanzadora promesa y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos agradecerle de forma especial a cada uno de ustedes que se conectó con AIR Canal en este culto joven. Gracias por haberse suscrito a nuestro canal y por haber compartido el enlace. Les invitamos para que cada sábado también puedan hacerlo de forma continua. También les recordamos nuestro reto en la sección de amistad, para que ustedes durante la semana previo hasta el día miércoles pueda enviarnos una foto suya o de su familia con quien usted se conecta a través de YouTube para ver nuestro canal, y también dejarnos su texto bíblico favorito y lo estaremos reproduciendo en la sección de amistad. Gracias por todo, que tengan una feliz semana. Les estamos dejando los números para que nos puedan enviar su foto. Recuerden suscribirse y que el Señor otorgue sobre ustedes ricas bendiciones.